La idea de conjunto parece completamente natural e intuitiva. Sin embargo, ten cuidado, porque tiene más miga de lo que parece, y llevó a una verdadera revolución en la forma de entender las matemáticas. Quédate y te lo cuento. Soy Ricardo del Campo y esto es el axioma del infinito. Uno. ¿Qué es un conjunto? Como hemos dicho, el concepto de conjunto parece, en principio, extremadamente simple. Intuitivamente, un conjunto es cualquier colección de objetos. Los objetos de los que un conjunto está compuesto reciben el nombre de elementos o miembros del conjunto, y se dice que están o pertenecen al conjunto, y lo denotamos así. Por tanto, para especificar un conjunto concreto, lo que hay que hacer es dar una lista completa de todos sus elementos. Esta lista de todos los elementos de un conjunto es lo que se conoce como la extensión del conjunto, y se suelen emplear las llaves para delimitarla. Decimos entonces que hemos definido el conjunto X por extensión. El problema es que de esta forma solo podemos definir los conjuntos finitos, pues tenemos que dar todos sus elementos uno a uno, como estos de aquí. Pero entonces ¿no podemos considerar a todos los naturales como un conjunto? O sea, ¿no podemos considerar el conjunto n de todos los naturales? Parece totalmente intuitivo ver a los naturales como un conjunto. Sin embargo, con lo que hemos dicho hasta ahora no podemos, porque ahí no estamos dando realmente su extensión. Hemos puesto unos puntos suspensivos porque sabemos cómo construir el siguiente natural de uno dado, pero no podemos listarlos todos porque son infinitos. Y este es el ejemplo más sencillo. ¿Y los infinitos números reales podemos considerar que forman un conjunto? Esto se soluciona si admitimos también una forma comprimida de especificar un conjunto, dando simplemente una propiedad que comparten únicamente todos los elementos del conjunto. O sea, admitiendo también que las definiciones de este tipo son válidas. X es el conjunto formado por todos los elementos que cumplen la propiedad P. Decimos entonces que hemos definido el conjunto X por comprensión. Nótese que no estamos dando realmente la extensión de este conjunto, posiblemente infinita, pero no importa porque está clara. La propiedad P actúa como un criterio de pertenencia preciso. Fijado un elemento, sé que está en X o no está en X, pero no puede pasar ambos o ninguno, porque si no, no tendríamos clara la extensión de este conjunto, y por tanto no podría ser un conjunto. De este modo, ya podemos definir conjuntos infinitos, como el conjunto n de los números naturales. Los puntos suspensivos están justificados, pues quiere decir todos los números que cumplen la propiedad de ser natural. O, por ejemplo, el conjunto de todos los números primos, pues aunque haya infinitos primos y no podamos listarlos a todos, tenemos una propiedad muy clara de lo que significa que un número sea primo, que sea divisible solo por sí mismo o por la unidad. Así que aparentemente todos tenemos claro que es un conjunto y cómo especificarlo, y podemos pensar y razonar con ello sin problemas, ¿no? Pues solo aparentemente. El problema es que el criterio de comprensión, tal y como lo hemos formulado, puede originar paradojas. ¿Y qué son las paradojas? Pues son simplemente contradicciones lógicas, pero eso es lo peor que le puede pasar a un conjunto. Reflexionemos un momento. Los conjuntos no son objetos del mundo real, como las sillas o los perros, sino que están creados por nuestra mente. Un montón de patatas no es lo mismo que un conjunto de patatas. El montón de patatas está en el mundo real, el conjunto en nuestra mente. La mente humana posee la habilidad de abstraer, de pensar en una variedad de objetos distintos como si formasen una única entidad, y eso es un conjunto. Los conjuntos son entes mentales, entes lógicos, y como tales están gobernados por reglas lógicas. Podemos pensar en ellos y razonar con ellos siempre y cuando no produzcan contradicciones. Lo único que puede matar una idea mental es que no se sostenga porque sea contradictoria. Lo único que puede matar un conjunto es una contradicción.
Y no, la representación más adecuada no sería la anterior, sino esta. Lo mata desde dentro. Simplemente el concepto no se sostiene, se cae por su propio peso. 2. La paradoja de Berry. Definamos por comprensión el conjunto B formado por aquellos números que pueden ser descritos en español con menos de 15 palabras. B tiene que ser finito, pues el número de palabras del español es finito. Pero sabemos que hay infinitos números naturales. Luego tiene que haber infinitos números naturales que no pertenecen a B. Como los números naturales están bien ordenados, entre esos infinitos números naturales que no están en B, habrá uno que será el menor de todos ellos. Llamémosle n sub 0. Pero entonces tenemos una descripción de n sub 0. En concreto, n sub 0 se puede describir como el menor número natural que no puede ser descrito con menos de 15 palabras. Y si contamos las palabras de esta descripción, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menos de 15 palabras. Luego, n sub 0 tiene que estar en B. Contradicción. B salta por los aires. No puede ser un conjunto si hemos encontrado un elemento que está y no está en él. ¿Cómo se resuelve la paradoja de Berry? Si reflexionamos un poco, podemos pensar que puede que el problema del conjunto de Berry no esté en la definición por comprensión en sí, sino en el lenguaje que hemos usado para expresar la propiedad que lo define. Y eso es cierto. El español o cualquier otro lenguaje natural es demasiado vasto, demasiado amplio, y tiene el problema que se puede usar para hablar de sí mismo. Habría que precisar rigurosamente el lenguaje que podemos usar para describir las propiedades que definen conjuntos, y distinguirlo, separarlo del lenguaje que usamos habitualmente para comunicar cualquier cosa, que incluso puede hablar sobre ese lenguaje en el que se describen las propiedades. Necesitamos un lenguaje específico para limitar, clarificar las propiedades de las que podemos hablar y que lo distinga de cualquier metalenguaje que puede hablar de él. Si no, el concepto de propiedad se vuelve ambiguo, pues no hemos definido en ningún momento qué es una propiedad. 3. ¿Qué es una propiedad? Vamos a precisar qué es una propiedad de los conjuntos. De hecho, vamos a precisar las frases que son válidas para expresar propiedades. Técnicamente se llaman fórmulas. Y lo vamos a hacer con un lenguaje minimalista, reducido al máximo, que se puede expresar simbólicamente para que no deje ningún lugar a posibles imprecisiones o ambigüedades. No vamos a usar todo el español, sino que vamos a usar una porción muy restringida del español, lo mínimo que necesitemos para hablar de conjuntos. Solo unas pocas palabras y las vamos a pasar a símbolos, para que sean universales y no dependan del idioma. En todo lenguaje necesitamos nombres y verbos para construir frases. Los únicos nombres que usaremos serán los conjuntos, pues solo necesitamos que nuestro lenguaje hable de ellos. Ahora bien, como queremos hablar de conjuntos arbitrarios, genéricos, emplearemos unas variables x, y, z, en minúscula o en mayúscula, para referirnos a ello, que harán el papel de los pronombres. Solo vamos a admitir dos verbos, pertenece e igual, que operan ambos entre dos conjuntos. Por tanto, solo tendremos dos tipos de frases elementales o fórmulas atómicas en nuestro lenguaje. Un conjunto pertenece a otro y un conjunto es igual a otro. Y para generar todas las frases que están permitidas en nuestro lenguaje y razonar con ellas, vamos a usar lo que se llama lógica de primer orden. No voy a entrar a explicarla porque no nos hace falta para el propósito de este vídeo, pero básicamente significa que podemos usar las conjunciones o conectores lógicos y, o, implica y no, y los cuantificadores universal para cada y existencial existe, para ir construyendo fórmulas cada vez más complejas. O sea, que si P y Q son fórmulas válidas, entonces también lo son P y Q, P o Q, P implica Q, no P, para cada X se verifica P y existe un X que verifica P.
Si estáis interesados en saber más sobre lógica, dejádmelo en los comentarios y así quizá me anime a hacer un vídeo sobre ello. Lo importante ahora mismo es que sepáis que prácticamente todos los hechos matemáticos pueden ser expresados en este lenguaje tan restrictivo que acabamos de describir. Y lo bueno de este lenguaje es que no permite expresiones ambiguas como la de definible, con lo que evitamos la paradoja de Berry. Simplemente la propiedad que define el número n sub 0 paradójico está expresada en español, pero no se puede expresar en este lenguaje minimalista de la teoría de conjuntos. Con lo cual, n sub 0 no pertenece al conjunto de Berry y la paradoja de Berry se destruye. ¿Crees que te has librado ya de todas las contradicciones que pueda haber en el concepto de conjunto? ¿Sí? Pues estás muy equivocado, amigo. Te presento una paradoja muy sencilla que clava su daga en el corazón mismo de los conjuntos y que hizo tambalear todas las matemáticas. Y esta vez sin trucos. Se trata de la famosa paradoja de Russell. 4. La paradoja de Russell. Considera la fórmula atómica X pertenece a Y, que la podemos ver como una propiedad de dos conjuntos arbitrarios X e Y. Consideremos su negación y particularizémosla al caso en que los dos conjuntos X e Y sean iguales, obteniendo así una propiedad que depende de una única variable. Esto es la propiedad P de que un conjunto no sea miembro de sí mismo. Una propiedad válida en el lenguaje de los conjuntos, según hemos visto. Por tanto, por comprensión deberíamos poder definir el conjunto de todos los conjuntos que verifican esa propiedad, o sea, el conjunto R de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismo. Pero esto es imposible, pues si R fuera un conjunto deberíamos saber si R es un elemento suyo o no, y resulta que R está en R si solo si R no está en R. Si R es un elemento de R, no puede estar en R, porque los elementos de R son precisamente los que no cumplen eso. Recíprocamente, si R no está en R, entonces estaría en R, porque esa es precisamente la definición de los elementos de R. 5. Clases y conjuntos. ¿Cómo se resuelve la paradoja de Russell? Para resolver la paradoja de Russell simplemente tenemos que abrir un poco más la mente y comprender que nuestro universo mental no puede estar formado solo por conjuntos, pues llegaríamos a contradicciones, sino que tiene que ser más grande, tiene que haber algo más. El error es pensar que cualquier colección de objetos es un conjunto. No todo es un conjunto. Tenemos que admitir, aunque nos cueste, que la definición por comprensión que agrupa a todos los objetos que comparten una cierta propiedad no tiene por qué producir siempre un conjunto. Pero nada nos impide pensar que produce otra entidad mental más general, llamémosla clase, que puede ser un conjunto o no. De este modo, al abrir la posibilidad a que haya conjuntos y no conjuntos, dos opciones, la paradoja de Russell deja de ser una paradoja, y simplemente afirma que la colección R formada por todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos no es un conjunto, es una clase propia. Hemos resuelto la paradoja de Russell haciendo una distinción lógica entre dos tipos de colecciones de objetos, las clases y los conjuntos. Pero esto nos plantea una pregunta inmediata. ¿Cómo distinguimos las clases que son conjuntos de las que no lo son? O dicho de otro modo, ¿hay alguna forma de determinar qué propiedades definen conjuntos y cuáles no? Si esto no es así, tenemos un problema serio, porque ¿cómo sé yo si conjuntos aparentemente mucho más sencillos como los naturales, los reales o los complejos no están infectados también por el virus de la contradicción y se nos caen todas las matemáticas? Igual que hizo DiCaprio con Marion Cotillard en Origen, he sembrado la semilla de la duda en tu cabeza, y eso puede hacer que te posiciones en un escepticismo total y dudes de todo, hasta de que los naturales puedan ser pensados como un conjunto. Desafortunadamente no hay ningún modo de determinar las propiedades que definen conjuntos salvo elegirlas uno mismo. Lo que realmente podemos hacer es convertir los conjuntos en una teoría axiomática. 6. Los conjuntos como una teoría axiomática. La palabra conjunto a partir de ahora va a pasar a ser un término técnico.
Los conjuntos serán los objetos que cumplan una serie de propiedades dadas que llamaremos axiomas, ni más ni menos. Nótese, y esto es muy importante, que si cambio los axiomas que elijo, los conjuntos que se producen pueden ser diferentes. El universo de los conjuntos depende de los axiomas que elija. Los axiomas deben ser lo suficientemente restrictivos como para evitar que el universo de los conjuntos contenga conjuntos demasiado grandes, desorbitadamente grandes que deberían ser clases propias y no conjuntos, y así evitar las contradicciones. Pero lo suficientemente flexibles como para poder garantizar la existencia de los naturales, los reales, los complejos y de todos los conjuntos básicos que sirven como fundamento de las matemáticas. Muchos de los axiomas que vamos a elegir son válidos incluso para clases, pues lo único que hacen es permitir que se realicen las operaciones más básicas con colecciones de objetos. Por este motivo, realmente hay dos formas de realizar esta axiomatización. Desde abajo, es decir, nos posicionamos en los conjuntos y les imponemos los axiomas a ellos. De este modo, el universo del que habla nuestra teoría son únicamente los conjuntos. Las clases propias quedan fuera de él. Sabemos que están ahí fuera, pero no podemos tocarlas. Simplemente significa que no son conjuntos. Podemos seguir hablando de clases propias generadas por comprensión, al igual que podemos hablar de unicornios o de Peter Pan, aunque no existen en nuestro universo físico. Este punto de vista conduce a la teoría de conjuntos ZFC de Zermelo-Fraenkel con elección. Pero también podemos irnos a una posición más elevada y hacer la axiometrización desde ella, imponiendo nuestros axiomas directamente a las clases. El universo del que habla esta teoría serían las clases, y rescataríamos los conjuntos como aquellas clases con derecho de pertenencia, o sea, aquellas clases donde podemos usar la relación de pertenencia. Este punto de vista dio lugar a la teoría de conjuntos NBG, de von Neumann, Bernays y Gödel. Se puede demostrar que ambas teorías son equivalentes para tratar los conjuntos en el sentido de que cualquier resultado sobre conjuntos que sea demostrable en una de ellas también lo es en la otra. O sea, que podemos decir que los conjuntos de los que habla la teoría ZFC son esencialmente los mismos de los conjuntos de los que habla la teoría NBG. Son dos enfoques distintos pero equivalentes. Uno desde abajo, desde los conjuntos, y otro desde arriba, desde las clases. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero por razones históricas y pedagógicas voy a elegir el enfoque de Zermelo y Fraenkel y vamos a presentar su axiomática. 7. La axiomática de Zermelo-Fraenkel. El primer axioma no nos puede sorprender, pues recoge la idea fundamental de conjunto como colección de objetos. El axioma de extensionalidad. Los conjuntos están totalmente determinados por su extensión. Nótese que este es un axioma de unicidad. Un mismo conjunto puede tener muchas descripciones, pero este axioma nos dice que, mientras que sus elementos sean los mismos, el conjunto será el mismo, aunque se describa de 1000 formas distintas. Si dos conjuntos se diferencian en algo, necesariamente tiene que ser en sus elementos. Como hemos visto, no podemos admitir el criterio de comprensión para postular que las propiedades definen conjuntos, porque eso daría lugar a conjuntos monstruosamente grandes como el de Russell que son contradictorios. Sin embargo, no hay ningún problema en postular que las propiedades sí definen subconjuntos de uno dado. Este principio se recoge en el axioma de especificación. Dado un conjunto A y una propiedad P sobre conjuntos, existe el conjunto de los elementos de A que cumplen P. El axioma de especificación es inofensivo, porque solo puede crear subconjuntos de uno dado. Ahora bien, no podremos construir gran cosa si solo podemos ir hacia abajo, produciendo conjuntos más pequeños que uno dado. Necesitamos axiomas que nos permitan construir conjuntos más grandes a partir de otros dados. Hay 3 axiomas que realizan esta función. El axioma del par. Dados dos conjuntos, siempre podemos recogerlos para formar un único conjunto cuyos miembros sean ellos. El axioma de la unión. Dado un conjunto S, siempre existe el conjunto unión de S, formado por todos los elementos de S. El axioma de partes. Dado un conjunto S, siempre existe el conjunto de sus partes, o conjunto potencia de S, formado por todos los subconjuntos de S.
Con todos estos axiomas ya podemos empezar a construir conjuntos, ¿no? Pero, ¿de dónde partimos? Si te fijas bien, todos estos axiomas son operacionales, en el sentido que te dicen procesos válidos para construir conjuntos a partir de otros, pero necesitan partir de algún otro conjunto para poder ser aplicados. Y ahora mismo ningún axioma garantiza la existencia de conjunto alguno. Para evitar eso, vamos a postular la existencia de un conjunto. El axioma del vacío. Existe un conjunto sin elementos, que es único por el axioma de extensionalidad, y lo denotaremos así. En realidad bastaría con postular la existencia de un conjunto cualquiera, ya que en tal caso podríamos obtener el vacío por especificación. ¿Qué conjuntos podemos construir con estos axiomas? ¿Podemos construir ya los números naturales? Solo tenemos un conjunto del que partir, el vacío. Como el vacío no tiene ningún elemento, vamos a denotarlo por 0. Podemos aplicar el axioma del par a los conjuntos 0 y 0 y formar así un nuevo conjunto, que realmente tiene un único elemento, por lo que lo vamos a denotar por 1. Por ahora tenemos dos conjuntos construidos, el 0 y el 1. Aplicando el axioma del par obtenemos un nuevo conjunto, que tiene dos elementos, pues llamémosle 2. Ya tenemos tres conjuntos en nuestro universo, el 0, el 1 y el 2. ¿Puedo agruparlos para construir el 3? Sí, solo tengo que añadir al anterior, al conjunto 2, un elemento más, el elemento 2. Este proceso se puede generalizar. Si X es un conjunto, siempre puedo construir otro conjunto X' con un elemento más de los que tenía X, añadiéndoselo. O sea, definiendo X' como la unión de X con el conjunto cuyo único elemento es X. El axioma del par me garantiza que X entre llaves es un conjunto y el de unión que X' también lo es. O sea, que hemos definido una operación entre conjuntos de manera que a cada conjunto le asocia un siguiente, un sucesor. Y si la vamos aplicando reiteradamente, podemos construir una sucesión de conjuntos que se parece mucho a los números naturales. Pero, ¿algún axioma de los que tengo hasta ahora me permite recoger todos esos naturales en un conjunto? Imposible, porque los axiomas que tengo solo producen conjuntos finitos si partimos de conjuntos finitos. De hecho, nuestro universo podría estar formado únicamente por los conjuntos finitos. Piénsalo bien. El conjunto AB es finito. De hecho, solo tiene uno o dos elementos. La unión de conjuntos finitos es siempre un conjunto finito. Y las partes de un conjunto finito también es un conjunto finito. De hecho, si S tiene n elementos, partes de S tiene 2 elevado a n elementos. O sea, con estos axiomas podemos producir cualquier cantidad finita de números naturales, pero para poder construir el conjunto n de todos los naturales, necesitamos un axioma más que nos permita romper esa barrera de lo finito, y que da nombre a mi canal. El axioma del infinito. Básicamente afirma que podemos recoger a los infinitos números naturales que hemos definido antes en un único conjunto n. O sea, que existe el conjunto de los números naturales. Esto se puede hacer del siguiente modo. Decimos que un conjunto es inductivo si se traga al 0 y es cerrado para la operación siguiente. O sea, que si contiene a un elemento, forzosamente también contiene a su siguiente. Basta postular la existencia de un conjunto inductivo. Es claro que ese conjunto se tiene que tragar a todos los naturales, porque contiene al 0 y a todos sus siguientes. Pero, en principio, podría ser más grande. Sin embargo, gracias al axioma de especificación, se puede definir n como el menor conjunto inductivo contenido en él. Formalmente, n es la intersección de todos los conjuntos inductivos. La intersección no hace falta imponerla porque se puede definir mediante especificación sin problemas. Tal y como hemos definido, este conjunto de los naturales contendría al 0. Eso no supone ningún problema y en teoría de conjuntos es habitual considerar al 0 un natural más, pero si os molesta que el 0 sea un natural, eso se arregla fácilmente sustituyendo el papel del 0 por el del 1 en la definición de conjunto inductivo, como suele ser lo habitual en análisis. Lo importante es que se puede probar que el conjunto n así definido cumple las propiedades esperadas para los números naturales, los axiomas de Peano. Pero eso es tema para otro vídeo. El caso es que podemos construir dentro de la axiomática de Zermelo un conjunto que se comporta como lo harían los auténticos números naturales. Y esto empieza a salvar las matemáticas, pues los números naturales son la base para construir todo lo demás.
A partir de los naturales y usando únicamente estos axiomas, es bastante sencillo construir el conjunto Z de los números enteros y con Z el conjunto Q de los números racionales. Y una vez que tienes Q, construir el conjunto R de los números reales. La axiomática de Zermelo es suficiente como para desarrollar una matemática básica, pero se queda un poco corta para tratar con los conjuntos infinitos. Para solucionar este problema, Frankel lo que hizo fue sustituir el axioma de especificación por otro un poco más fuerte. Se trata del axioma de reemplazamiento. Supongamos que tenemos un conjunto I mayúscula y reemplazamos cada uno de sus elementos, I minúscula, por un conjunto X o Y. El resultado debería ser un conjunto y no una clase, pues produce una colección de objetos del mismo tamaño que el conjunto I mayúscula. Esto es precisamente lo que afirma el axioma de reemplazamiento, siempre que no hagamos trampas. El reemplazamiento tiene que ser funcional, o sea, que cada elemento de I tiene que ser reemplazado por un único conjunto. Este procedimiento bien definido debería ser descrito por una fórmula en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Esto haría que la formulación precisa de este axioma fuese un poco más complicada y por eso he preferido enunciarlo así. Expresado de este modo más natural, lo que hace este axioma simplemente es justificar que las familias indexadas en conjuntos sean conjuntos. Aunque con esta apariencia no se ve nada claro que el axioma de especificación se pueda deducir a partir del reemplazamiento, por lo que no pasa nada si lo presentamos como un axioma aparte. Aún se suele añadir un axioma más a la teoría de Zermelo-Frankel. Es un axioma técnico que ayuda a que la teoría de conjuntos se comporte mejor, pero que no tiene casi ningún impacto en las matemáticas habituales, fuera de la teoría de conjuntos. Simplemente añadirlo hace que los conjuntos resultantes capturen mejor la idea de agrupar unos objetos previamente existentes. Hablamos del axioma de regularidad o fundación, que técnicamente se puede enunciar así. Todo conjunto no vacío contiene un elemento minimal para la relación de pertenencia. Nótese que, tal y como hemos definido las teorías de conjuntos, todos los elementos de un conjunto vuelven a ser conjuntos. Digamos que los conjuntos son como una gran colección de cajas que solo pueden contener otras cajas, las cuales pueden contener a su vez otras cajas y así sucesivamente. En principio, nada impide que estuviéramos abriendo cajas indefinidamente, o incluso podría darse la circunstancia de volver a una de las cajas del principio, formándose así un bucle. El axioma de regularidad exige que la relación de pertenencia esté bien fundada, en el sentido de que impide que estas regresiones cíclicas o infinitas sean posibles. Y por último llegamos al niño malo de los axiomas. Un axioma en apariencia bastante ingenuo, pero que suscitó una gran controversia debido a su naturaleza puramente existencial y algunas consecuencias poco naturales que se derivan de él y que merecerían un vídeo aparte. Se trata del famoso axioma de elección, que técnicamente se puede enunciar así. Toda familia de conjuntos tiene una función de elección. La idea es sencilla. Si tenemos una familia arbitraria de conjuntos no vacíos, es claro que cada uno de ellos ha de tener un elemento dentro de él. Pues bien, este axioma te dice que podemos escoger siempre un elemento de cada conjunto de manera que formen un conjunto. El problema es que no da ningún criterio para hacerlo. No es un axioma constructivo. A partir de aquí, ningún matemático encontrará dificultades en formalizar en ZFC prácticamente todos los teoremas que los matemáticos empleamos. O sea, que podemos pensar que cuando un matemático está demostrando un teorema, en realidad lo está demostrando en ZFC. Solo que, para no ser excesivamente técnico, se permite algunas licencias en su notación, pero que están plenamente justificadas y podría precisar si se le pidiese aún más detalle. 8. Epílogo. La pregunta que os deberíais estar haciendo ahora es obvia. Después de todo lo que hemos hecho para evitar la paradoja de Russell, convirtiendo los conjuntos en una teoría axiomática, ya puedo garantizar que la teoría es consistente, ¿no? O sea, que no va a haber otras contradicciones, ¿verdad? La respuesta es no. El segundo teorema de incompletud de Gödel nos dice que no podemos probar la consistencia de una teoría de conjuntos tan amplia como es ZFC en ella. Tema para otro vídeo. Pero ojo, no malinterpretemos este hecho.
Lo que nos dice este resultado de Gödel es que no podemos probar la consistencia de ZFC desde ella misma, no que no sea consistente. De hecho, prácticamente ningún matemático, en su sano juicio, duda de la consistencia de ZFC, y lo avala la experiencia. Hasta ahora, nadie ha sido capaz de encontrar una contradicción que sea formalizable en ZFC, a pesar del enorme cuerpo de teoremas que se han producido en ella, desarrollados durante cientos de años y por muchísimos matemáticos. No hay nada que nos haga sospechar de la no consistencia de ZFC, aunque no podamos demostrarlo dentro de ella. Por mi parte, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os ha picado el gusanillo de la curiosidad sobre los conjuntos o sobre la lógica, decídmelo en los comentarios, que hay tema para muchos otros vídeos. Chao.